Javier, volviendo un poco al tema de la tecnología, la capacidad creciente que tiene la sociedad civil para hacerle seguimiento a lo que ocurre en los estados, a lo que hacen las empresas privadas, etcétera, gracias a la tecnología. Y por otro lado, las redes sociales que permiten que ese seguimiento y ese control, digamos, inmediatamente trascienda cualquier frontera, es un reto tremendo para los estados en particular. Aún en Europa está cada vez más presente la tentación de controlar a la sociedad civil, porque la sociedad civil tiene hoy en día capacidad mayor de controlar a los estados. Lo hemos visto con, digamos, lo que le pasó a Soros en Europa Central y lo que está pasando en muchas partes. Aparte de otros temas que quieras plantear, quisiera que nos comentaras algo sobre eso. Bueno, si me permites, lo hago al revés, para completar un poco, solo dos ideas, para cerrar, como yo pensaba cerrar, que prácticamente se complementa muy bien con lo que han dicho los demás. Pero cuando yo hacía ese planteamiento de ese mundo que está cambiando y que efectivamente es un mundo diferente, yo lo quería enlazar con lo que ayer nos contó Bernardo del papel de la sociedad civil, que está muy en línea con lo que tú comentabas ahora. Son aquellas tres esferas del poder del sector público, el sector privado y la sociedad civil como la legitimadora de eso. Justamente en este cambio de paradigma grande, este cambio de época en el que estamos, el poder de la sociedad civil está en poder legitimar lo que venga después. Si es una sociedad ahora, no sabemos, los agentes nuevos no sabemos cuáles serán, si no hay partidos, algunos serán, pero la sociedad civil nos toca hacer eso, o sea, nos toca legitimar. Y para legitimar hay que fortalecerse para poder hacer ese papel. Y eso es muy importante. Y una manera, y afortunadamente yo diría, para muchos de los problemas o de las nuevas situaciones que se están generando, hay al menos una estrategia que a lo mejor no lo cubre todo, pero cubre buena parte. Y esa Agenda 2030 creo que la sociedad civil la tiene que asumir y tiene que, a través de ella también empoderarse. Es decir, necesitamos poder legitimar lo que venga digno de ser legitimado y yo diría, lo resumiría diciendo, somos muy fuertes la sociedad civil, porque como decía Bernardo, somos los que legitimamos todo lo demás, pero somos muy débiles porque no estoy seguro de que lo hayamos entendido de que tenemos que hacer ese papel. Es decir, tenemos que meternos eso en la cabeza y está muy bien, como decía Jorge y como las organizaciones que está habiendo, pero tenemos que crecer más y tenemos que ayudar y esta red nos toca ayudar a que eso crezca y se fortalezca. Y en lo concreto que me preguntabas, efectivamente, las redes tienen la ventaja también, o sea, porque yo, digamos, he planteado esta nueva, para mí también es una cosa reciente, porque hasta que no vi lo de Cambridge Analytics y lo que pasó, pues como decimos en España, no me caí del guindo. O sea, yo estaba en el discurso optimista de que esto efectivamente estamos llegando a la utopía, y claro, efectivamente las utopías nunca son perfectas y nunca existen, y entonces esto es un toque de atención de que tenemos que hacer las cosas mejor. Pero aunque desde la red efectivamente nos quieran controlar y tienen grandes, digamos, potencialidades para hacerlo, las redes también permiten el desarrollo de la libertad, que es lo importante. Yo creo que ahí está la capacidad de la sociedad civil de entender todo eso y aunque nos vayamos equivocando de vez en cuando, pero actuar en ese papel legitimador. Por cierto, que para poder cumplir el papel legitimador tenemos que ser nosotros ejemplares, como también decía Víctor Land. Es decir, si dejamos de ser ejemplares, si no somos transparentes, si no explicamos lo que hacemos, no tendremos legitimidad para legitimar a los demás. Y entonces será muy grave para lo que pueda venir si no hay alguien externo al sistema, por así decirlo, entre comillas, que ayude a legitimar. Jorge, el tema de la ciudadanía. Ayer alguien comentaba que la dirigencia de la sociedad civil se ha profesionalizado, pero quienes participan activamente en ella son cada vez menos. O sea, hay menos ese concepto de la ciudadanía comprometida. ¿Y cómo está afectando eso a la sociedad civil?
Bueno, no estoy tan seguro, yo creo que al contrario, o sea, yo siento que cada vez nos hacemos más corresponsables de lo público, empezando desde el concepto, ahorita que mencionabas, me encantó lo que dijiste, porque sin duda alguna que hasta se está resemantizando conceptos. Por ejemplo, siempre hablamos del Estado y el Estado lo asimilamos a gobierno. Y pues yo estudié en la primaria que Estado, nación, es pueblo, gobierno y territorio, ¿no? Es decir, yo creo que la nación somos los ciudadanos junto con los gobiernos y las organizaciones ciudadanas junto con los gobiernos. Segundo, lo de el concepto de sociedad civil sí es relativo en la historia, me encantó porque eso así ha sido. Cuando las sociedades eran militares, el civil era el que no era militar, ¿no? Cuando eran religiosas, pues el civil era el que no era cura, ¿no? Entonces, hoy en día, sociedad civil es el que no es gobierno. Entonces, el gobierno con todos sus aparatos, poderes, etcétera. Y en ese sentido, una vez hubo una muy buena discusión, porque antes nos llamaban las ONGs, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales. Y entonces un día un empresario en México dijo, oye, yo tampoco soy gubernamental, entonces yo también soy una ONG, ¿no? Y entonces empezó la discusión de qué es la sociedad civil. Entonces dijimos, bueno, es que la sociedad civil tiene dos paquetes, el lucrativo, que es la empresa, y el no lucrativo, que es las organizaciones privadas sin fines de lucro que trabajan por el bien público. Y entonces sí es una resemantización de la relación del ciudadano con el gobierno, pero para hacer un nuevo Estado. Entonces me parece que ahí hay una… Y yo siento que sí hay como más conciencia de que lo que ocurre va a ocurrir o no va a ocurrir si nosotros actuamos o no actuamos. Eso podremos decir que los jóvenes, no sé cuántas cosas, pero yo veo que están preocupados por muchas cosas. Digo, la mañana de ayer para mí fue muy… Y esta otra idea que también quería comentar que mencionaba Diego en el pasado, es decir, en el pasado panel, que sí tenemos que volver como a decir cómo queremos ser, de alguna manera medio kantianos, el mundo primero lo piensa uno y luego lo realiza. Y entonces me acordé de una cosa que quiero compartirles, de una discusión de Galeano, ahora que estamos por acá más cerquita de Uruguay, en la que le decían, oye, ¿qué es la utopía? Decían, pues la utopía es ese horizonte que lo tienes ahí enfrente y que cada vez que te quieres acercar, das 10 pasos y se aleja otros 10 pasos. Y entonces dicen, entonces, ¿para qué sirve la utopía si nunca la vas a alcanzar? Dice, para eso, para caminar. Entonces, bueno, me parece que son ideas que las podemos tener, todo que lo compartimos, ahora que decíamos, bueno, ¿cuál es la visión de la sociedad civil respecto de la sociedad? Yo creo que la mejoría de la calidad de vida, la legalidad, lucha contra la corrupción, la impunidad, etcétera, sin duda alguna que sí podemos irnos acercando y estamos caminando, ¿no? Entonces, sí hace falta tener esa percepción. Creo que no respondí exactamente, Pablo, pero gracias por la pregunta. Vale. Hay una serie de preguntas del público, varias para Jorge, pero hay otras generales y voy a ver quién quiere medírsele. Las alianzas son fundamentales, pero ¿en qué medida se generan nuevas oportunidades para incluir en estas alianzas a los más pobres? Y no solamente a la dirigencia de la sociedad civil, digamos. Fíjate, eso es un tema importante, porque muchas veces la sociedad civil se sigue viendo como, así como se ven a los empresarios, unos monstruos ahí, pues también a veces la sociedad civil se asocia con eso. Tenemos que empoderar a estas otras organizaciones pequeñas. No podemos pedir que trabajen o se alíen si no entienden, si no los empoderas. O sea, cuando nosotros, bueno, voy a poner un ejemplo interesante, tú empoderas a una mujer para que el hombre no lo maltrate, esa mujer, y le enseñas, la educas, le explicas, o sea, pero tienes que empoderarla, no es decirle, no permitas que el hombre te pegue, no, simplemente tú tienes que hacer que la persona estudie, crezca, que crea en sí misma, que tenga una profesión. Eso que están planteando ahí, para llegar a la alianza, tiene que haber educación. El secreto de todo lo que estamos hablando, el 2030, su base, la base completa es educación. Educación en todo. ¿Cómo combates el hambre?
Educando. ¿Cómo combate el tema del agua? Educando. O sea, es así. Ahora, ¿cómo le llegamos a toda esa parte? Y además de eso, empoderando. Y claro, ¿cómo llegamos a esos pequeños divulgando? Y esas personas o esos pequeños grupos, yo he visto grupos de personas no sé, en la altiplanicie, que tienen poder de hacer cosas, pero no les empoderamos y no los incluimos. Sigue habiendo exclusión y eso es lo que tenemos que lograr, porque posiblemente muchos de estos problemas se van a resolver con la suma de muchas pequeñas alianzas y la educación es la base para poder empoderar. Muy bien. Un pequeño nada más, contribuir ahí a la idea, que creo que hay que visibilizarlas y hay que incluirlas. Creo que las organizaciones, como se llaman de base, al menos en mi cosmovisión, son el gran motor, o sea, todo lo que teorizamos, todo lo que estrategamos, termina aterrizando en una organización de base que finalmente es la que se acerca al problema y lo resuelve, ¿no? Así que para mí es como dar vuelta a esa pirámide, así que es bastante central el incorporarlo. Tanto México como España tienen una legislación que rige, digamos, a las organizaciones de la sociedad civil bastante completa. Hay una pregunta que es si se deberían homologar las legislaciones relativas al fomento de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina, pero bueno, en general. No sé, tanto Jorge como Javier yo creo que pueden darnos unas luces sobre la importancia, digamos, que el Estado legisle o la preocupación de que sobrelegisle. Muy rápido, nosotros logramos en el 2004 que el gobierno del presidente Fox promulgara una nueva ley federal de fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, los títulos se les dan larguitos, ¿no? Esta ley fue una iniciativa de sociedad civil y tenía como espíritu el que el gobierno tuviera la obligación, ya ven que los gobiernos no pueden actuar más que lo que la ley le manda. Entonces la ley le mandaba al gobierno a promover la participación ciudadana en todas las formas. Bueno, el tema fue que nosotros decíamos que el gobierno promueva la existencia de organizaciones privadas no lucrativas de servicio a la sociedad y que nos den todos los derechos, es decir, el derecho a estar exentos del impuesto sobre la renta, a poder dar recibos deducibles y sobre todo a participar activamente en la construcción de la política pública. Y decían, ¿y a cambio de qué? De una sola cosa, absoluta transparencia de dónde viene el dinero y en qué lo aplicas. Bueno, cuando llegó esta propuesta de ley al Senado, fue muy difícil, porque si tú no tienes un legislador que quiera poner su caballo para llevar adelante una iniciativa, es muy difícil que crezca. Entonces lo encontramos, pero fue una alianza de dos partidos que dijeron, bueno, ¿qué están queriendo las ONGs? ¿Qué quieren? Dinero, les dijeron. Y entonces la ley se convirtió en una ley reguladora de los recursos del gobierno que van a la sociedad civil. No era la visión que teníamos. Entonces, con el tiempo se ha tenido que lograr que el espíritu original, es decir, el mandato a los gobiernos para que promuevan y estimulen la participación organizada de los ciudadanos, tuvimos que meterla después. La pregunta concreta me parece que sí es deseable. Es decir, en España sí existe, ahorita Javier puede platicar, la ley del mecenazgo y algunas otras que también se han modificado. En México tenemos nada más esa ley y todo lo demás está regido por la ley del impuesto sobre la renta, es decir, que entiende que somos personas morales no contribuyentes para el bien público, ¿no? Pero hace falta una legislación que reconozca, visibilice y estimule esta acción tan rica para las sociedades que los gobiernos le temen. O sea, siempre como en el pasado dijeron pobladores o ciudadanos, ¿no? No, ciudadanos es un problema porque luego se organizan y empiezan a gritar. Entonces yo creo que los gobiernos deben de entender que no le deben de temer a la ciudadanía organizada, sino todo lo contrario, porque la ciudadanía organizada es la única que puede hacer cambios. Sí, yo tengo ahí, bueno, voy a contar la experiencia de España, más del lado fundaciones es el que yo conozco. Pero mi opinión, se debe legislar lo justo. ¿Y en qué sentido? Y es muy importante que exista una vez más la sociedad civil organizada con organizaciones, digamos, de segundo nivel y paraguas
que puedan ser interlocutores válidos de la administración. Y esa es una experiencia que yo personalmente transmito y es muy importante. ¿Cuál es la situación de la regulación en España? En el caso de fundaciones, y luego digo algo más del caso de asociaciones. El mundo de las fundaciones en España está amparado en la Constitución, lo cual es muy importante. Y además hay una ley que no es muy prolija. O sea, prolija en el sentido español, no latinoamericano, por lo menos argentino, que sería que no es limpia. No, es muy amplia. No es, o sea, es reducida, es bastante minimalista. ¿Qué es lo que debe hacer, en mi opinión, el gobierno en discusión con las organizaciones? Ayudar a que haya un marco jurídico, no jurídico, sino fiscal adecuado para ayudar, porque en el caso de las fundaciones en España el 85% de los recursos vienen del sector privado. Somos realmente una organización o una serie de organizaciones filantrópicas que la sociedad aporta para el bien común. Lo que pedimos y no estamos en situación óptima, pero vamos mejorando, es que digamos, la legislación promueva que el entorno fiscal facilite o anime a las personas físicas y jurídicas a ayudar en la financiación. Por lo tanto, y eso hay que demostrar que efectivamente somos transparentes, porque si no, no nos lo van a hacer, no lo vamos a conseguir, y que somos eficientes, porque en el fondo el Estado te dice, hombre, yo si te bajo los impuestos es dinero que dejo de percibir, y hay que demostrarle, no es dinero que dejas de percibir, son acciones que no tienes que hacer. Y eso nos ha costado tiempo y estudios y análisis que hemos podido hacer y llevarlo al gobierno, porque somos una organización que los socios, digamos, nos soportan eso y por lo tanto todo se avanza. Pero hay otro campo en el que el gobierno, en el que el Estado debe tener una legislación. En el caso de fundaciones, por ejemplo, hay un órgano en la ley que es el protectorado, que es como el regulador de las fundaciones. Pero más que el regulador, como dice su palabra, es un protectorado. ¿Y qué es lo que protege? Protege la voluntad del fundador, porque las fundaciones no son de nadie, las fundaciones son de la voluntad de un señor, sea persona física o jurídica, que decidió hacer una fundación para determinadas cosas. Y ese órgano lo que tiene que hacer es velar porque realmente se cumple esa misión, tiene que velar por esa misión. Y esa es su obligación. Y ahí tenemos una reivindicación en España, y es que ahora es un órgano que depende de un ministerio y nosotros queremos conseguir que no dependa de ningún ministerio y que sea un órgano independiente como la CNMV, en el caso el órgano de control de los mercados, es un órgano independiente, porque la voluntad del fundador es algo que está por encima de las voluntades de los gobiernos. Entonces, regulación la mínima, pero necesaria, y la unidad de la sociedad civil y la fuerza de la sociedad civil organizada es lo que te ayuda a que tengas una regulación adecuada. No digo que estemos contentos, porque nunca hay que estar del todo contentos, porque hay que mejorarlo, pero no estamos tampoco contentos. Y para digamos, ponerle más complejidad al tema de la homologación, la Unión Europea como tal tiene graves problemas en este momento con la homologación de las legislaciones de cada país y los flujos de capitales internacionales de las sociedades, de las organizaciones de la sociedad civil. Me alegro que me recuerdes esto, porque esto es un poco lamentable. Es decir, la Unión Europea, que ahora se llama Unión Europea y antes se llamaba Mercado Común Europeo, prácticamente el 90% de su política de desarrollo ha sido crear un mercado único de verdad, un mercado que, y después de hacerlo formalmente, se han pasado años y años tratando de eliminar las barreras técnicas, todas las triquiñuelas que un país hacía como para proteger, y ha sido casi el 80% o la mitad de la legislación que se ha creado en Europa ha sido para eliminar barreras técnicas. Bueno, ahora nosotros, nuestro debate, y le decimos, tenemos también una asociación europea en la que hemos presidido algún tiempo y que estamos permanentemente en Bruselas, porque decimos, caramba, después de tanto tiempo resulta que el mundo de la filantropía es el único sector que no tiene mercado único. Hombre, es un poco lamentable. En Europa, en una fundación alemana, si quiere operar en
en Bruselas, en Bélgica, tiene que adaptarse a la legislación belga y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hemos trabajado por tener una regulación única, una legislación única que no se conseguía porque el mundo anglosajón y el mundo continental era muy diferente y por otra, en fin, no se consiguió. Optamos por otra vía que era crear el Estatuto de Fundación Europea, es decir, independientemente de que no haya una ley única, si hay un estatuto, el que se acoja al estatuto puede funcionar por toda Europa. Tampoco salió. Ahora estamos haciendo la batalla, precisamente hemos elegido la frase del pasado de decir, oigan señores, necesitamos el espacio único de la filantropía, igual que hay el espacio único comercial y de otros aspectos, ¿no? Pero efectivamente ese es un gran problema que tenemos. Gracias por recordármelo. Beatriz. Dos cositas, a este último tema, ¿por qué es que la Unión Europea va tan rápido en temas económicos e integración de personas y se demora en los temas que nos convocan? Creo que tiene que ver con el efecto de todas las tendencias respecto de gobernar. Hoy día ser un gobernante es mucho más difícil que hace 10, que hace 20 o que hace 30 años. Hoy día los niveles de gobernabilidad son muy bajos, salvo que seas Putin en Venezuela, Maduro, salvo que tengas un régimen de ese tipo, es muy difícil con las redes, con lo que está pasando, gobernar, igual a las empresas. Hoy día las estrategias de no mercado te hacen mucho más difícil, porque lo que pasa dentro de la empresa es fácil controlarlo, lo que te pasa en el mercado también, pero la estrategia de no mercado es cada vez más difícil. Pero quisiera ir a la noticia de hoy día en el Perú, en todos los periódicos. Tiene que ver con lo que nos convoca. Este tema de la cuestión de confianza que ha presentado el presidente de la República, que puede ser un punto de quiebre nuevamente para el Perú, es la sociedad civil. El primer punto de la reforma es el Consejo Nacional de la Magistratura. Y de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, en la Constitución en el Perú, los colegios profesionales tienen un espacio privilegiado. Algunos colegios tienen iniciativa legislativa y conforman, entre otras cosas, el Consejo Nacional de Magistratura, que nombra a jueces y fiscales. El presidente ha planteado modificarlo. La CONFIEP, que es la Asociación de las Empresas Privadas, no está en ese consejo. Los sindicatos tampoco, la iglesia tampoco, son los colegios profesionales. En el caso del Perú, sociedad civil organizada, como que constitucionalmente se asocia a los colegios profesionales, no más, nadie más. Y se está planteando esa modificación. Entonces, este tema de hoy día para Perú es absolutamente relevante. Pero crear esa nueva institucionalidad, no la que está en la Constitución, sino una nueva, vigente, como la que ustedes están creando en Europa, como las redes a las que te referías, que cada vez hay más, crear eso va a tomar tiempo. Es un tema de largo aliento, supone generación de confianzas, porque para tener la función legitimadora que tú decías, hay que ser legítimos primero. Y en un país con los niveles de desconfianza que tenemos, creo que va a tomar mucho tiempo y que va a suponer dejar de ser dueños de la verdad para buscarla y construirla de manera conjunta. Para nosotros en el Perú eso es sembrar un árbol de 10 a 15 años para poder cobijarnos en su sombra. Nos están haciendo también caritas, pero había una pregunta general, yo creo que la respuesta es bastante clara. ¿Qué tan importantes son los movimientos ciudadanos para generar cambios sociales profundos? Pues yo creo que lo hemos respondido un poco todos. Quizá para acotarlo un poco más, los movimientos ciudadanos siempre y cuando tengan algún tipo de institucionalidad, porque si no, pasan como el viento y no se da el cambio. No sé si quieren de todas maneras hacer algún comentario adicional sobre esta pregunta o sobre alguna otra para terminar muy brevemente. Sí, sin duda alguna hay movimientos y estoy de acuerdo, aunque no necesariamente tienen que ser institucionalizados. Por ejemplo, pongo el caso de México, que hace 6 años, para las elecciones que iba a haber, nos reunimos cerca de 250 organizaciones
y trabajamos una agenda sectorial en educación, en salud, en trabajo, en migración, etcétera, y luego sacamos una agenda de fortalecimiento general, es decir, qué se requiere para que realmente el sector se fortalezca. Eso se lo presentamos a los candidatos de ese momento y todos firmaron a qué se comprometían de cada una de las propuestas. Entonces, bueno, eso se convierte en un estatuto muy importante a la hora que el que gane, pues ya tiene allí que firmó y va a ver qué va a hacer, ¿no? Ahora lo repetimos igualmente y obviamente que estamos en el tránsito de que esto que se llama la cumbre ciudadana, así se le ha llamado, entre en diálogo con el nuevo gobierno, pero te da entrada porque tú tienes ya una propuesta concreta, no son ocurrencias, o sea, y fue trabajado además. Entonces creo que eso forma un movimiento, es decir, cuando tú lo conviertes en un programa por el cual vas a trabajar en forma conjunta. Entonces las redes yo siempre pienso que tienen esos dos objetivos. Si no fortalecen a cada uno de los miembros y no fortalecen la causa del conjunto de la red, pues se desvanecen. Entonces ese es el reto que siempre hay, ¿no? Perfecto. Había una otra pregunta, pero yo creo que se la pueden hacer ahora directamente a Jorge, porque tenía que ver con un año después del terremoto, qué tanto las organizaciones de la sociedad civil han, digamos, trabajado el tema, pero ya se nos acabó el tiempo y lo que le recomiendo a quien hizo la pregunta es que se acerque a Jorge directamente para que le informe. ¿Me la repites, por favor? Un año después del terremoto en México, ¿cuál ha sido la colaboración de la sociedad civil y qué asociación civil ha dado seguimiento para la reconstrucción? Sí, bueno, México como Perú pues son países sísmicos, ¿no? No nada más de movimientos naturales, sino hasta políticos. Bueno, tuvimos hace un año, evidentemente que una cosa bien paradójica para todos los que están en la sala, el día 7 hubo un temblor muy fuerte que afectó 8.2 grados, de los más grandes que ha habido en el país, afectó el sureste del país y en la Ciudad de México casi nada, o sea, siendo de 8.2 grados, lo cual todo el mundo dijo, bueno, han funcionado las medidas de construcción, la organización social, etcétera, etcétera. Y el 19 es el aniversario de aquel sismo importantísimo del 85, que ustedes recordarán que fue muy famoso, ¿no? En la que salió la sociedad civil a atender la emergencia porque el gobierno quedó rebasado. Entonces, bueno, siempre los días 19, pues hay una celebración de aniversario de los sismos del 85 y la organización ciudadana. Entonces, bueno, la celebración fue en la mañana, temprano, y ese día programaron un simulacro nacional. Entonces hubo el simulacro en la mañana, no sé, a las 12 del día creo, y a la 1:30 tembló de nuevo, el mismo día 19, ¿no? Entonces, y ahí sí hubo muchos más daños, tanto en la Ciudad de México como en el sureste del país, entonces llovió sobre mojado, etcétera, se movilizó muchísima gente, sí hay ya un grupo muy fuerte de organizaciones sociales y de sociedad civil atendiendo el tema de las emergencias. Fluyó muchos recursos, sin embargo, a un año de que eso ocurrió, ahorita mañana es el aniversario, por cierto, todavía no se ha completado la reconstrucción de pueblos, sobre todo en Oaxaca, en Chiapas, casas, sigue habiendo muchos damnificados en la Ciudad de México, etcétera. Entonces, bueno, pues siempre es el tema, ¿no? Es decir, cómo mejoramos la organización, el flujo de recursos, la transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, la participación del público también. Gracias a todas y a todos.